La peste negra. Mira, hay cosas que uno simplemente no se espera. Y supongo que a muchos les pasó lo mismo cuando nos vimos encerrados hace un tiempo por aquello del bicho moderno, pensando que serían 2 semanas y terminaron siendo meses de mirar al techo. Pero lo cierto es que la historia tiene una forma muy pesada de repetirse. Y si nosotros nos agobiamos con internet y comida a domicilio, imagínate lo que sintieron en la Europa de hace 700 años cuando la muerte literalmente les golpeó la puerta sin avisar. Me apetecía mucho rescatar este tema porque, a pesar de los problemas que siempre pone esta plataforma con ciertos contenidos, hay que contar cómo fue que una bacteria diminuta, la Yersinia pestis, puso de rodillas a todo un continente. Estamos hablando de la peste negra, un nombre que ya de por sí te pone los pelos de punta, pero que detrás tiene una logística de terror que empezó mucho antes de llegar a las costas europeas. La bacteria no andaba sola, claro. Se movía en las pulgas que vivían a lomos de los roedores, especialmente las ratas, que son las auténticas veteranas de estas tragedias. Lo curioso es que muchas ratas morían, pero las que sobrevivían se convertían en vehículos de transporte para un enemigo que, hoy lo sabemos, es el segundo agente más letal de la historia humana, solo superado por la malaria, que ya es decir. Por cierto, si te está interesando este viaje a las sombras del pasado, no olvides darle un buen like y suscribirte para que no te pierdas cómo sigue este caos. Y déjame abajo en los comentarios la frase ratas de la estepa para saber que estás en sintonía. Te prometo que si te quedas hasta el final del video vas a descubrir un detalle sobre los médicos de la peste que casi todo el mundo cree que es verdad y resulta que es un error histórico total que te va a volar la cabeza. Todo este lío parece que tuvo su kilómetro cero en algún rincón remoto de China, allá por el 1300. En esa época, los mongoles eran los que partían el bacalao con la dinastía Yuan, y las cosas en el clima empezaron a ponerse raras. Hubo una especie de pequeña edad de hielo que honestamente debió ser un fastidio para todo el mundo, porque las cosechas se fueron al garete. Imagínate a los roedores en sus pastizales, muertos de hambre porque todo estaba seco o congelado, decidiendo que las zonas donde vivían los humanos eran un lugar mucho más cómodo para buscarse la vida. Y ahí es donde se lió la de San Quintín. Las pulgas saltaron de los bichos a las personas, y según cuentan las crónicas de la época, que a veces exageran, pero por ahí andaría la cosa, la peste se llevó por delante a unos 25 millones de chinos a partir de 1331. Pero claro, la cosa no se quedó ahí, porque el mundo ya estaba conectado, a su manera lenta pero constante. La enfermedad se fue de paseo por Asia Central siguiendo los pasos de los nómadas de la estepa. Esta gente tenía la costumbre de cazar marmotas, que son como primos grandes de los roedores y que también estaban infectados hasta arriba. Se comían la carne, usaban las pieles para hacerse abrigos y claro, las pulgas estaban ahí, dándose un banquete épico entre los pelos de la piel y la ropa de los humanos. Lo peor es que estaban en plena ruta de la seda, que era básicamente la autopista de la época para comerciantes y mercancías de todo tipo. No era solo seda lo que viajaba, eran bacterias invisibles en fardos de tela y sacos de grano. La historia se pone de película de terror cuando llegamos a Cafa, lo que hoy sería Feodosia, en la península de Crimea. Era un puesto avanzado de los genoveses, gente de negocios que estaba ahí a orillas del Mar Negro. Resulta que los mongoles de la Horda de Oro, liderados por un tal Jan Yani Beg, estaban asediando la ciudad en 1346. Pero el karma o el destino hizo que los propios soldados mongoles empezaran a caer como moscas por la peste antes de poder entrar. ¿Y qué hicieron estos tíos? Pues en lugar de retirarse dignamente a su casa a curarse, se les ocurrió una idea que hoy firmaría cualquier villano de serie. Usaron las catapultas para lanzar los cadáveres infectados por encima de las murallas. Imagínate el cuadro, estar ahí en Cafa y que de repente te lluevan cuerpos descompuestos y enfermos. Fue la primera guerra biológica de la que tenemos constancia clara. Obviamente, los genoveses se infectaron rápido y muchos salieron huyendo en sus barcos. Pero lo que no sabían es que llevaban al polizón más peligroso de la historia dentro de sus propias bodegas y de su propia sangre. Esos barcos pasaron por sitios como Constantinopla o Alejandría, dejando un rastro de muerte a su paso, hasta que finalmente tocaron puerto en Italia.
Siempre me ha parecido curioso cómo Italia y China suelen ser los primeros en recibir estos golpes tan duros cuando se trata de enfermedades globales. Parece una broma pesada del destino. El primer gran foco en Europa occidental saltó en Messina, en la isla de Sicilia. Por aquel entonces aquello pertenecía a la corona de Aragón, mientras el resto de la bota italiana estaba repartida entre el reino de Nápoles, los estados pontificios y un norte que era un puzzle de ciudades independientes y partes del Sacro Imperio. Cuando los barcos de los genoveses intentaron volver a su propia casa en Génova, la peña ya estaba sobre aviso. Les recibieron con flechas de fuego, literal, para que ni se les ocurriera atracar. Pero claro, el barco infectado es como una cerilla encendida en un pajar. Si no puedes parar aquí, te vas al puerto de al lado. Acabaron desembarcando en el sur de Francia y en las costas de Cataluña, y a partir de ahí la mecha se prendió por todo el continente. Justo ese año, en el 1347, Luis Gefro de Hungría andaba de pelea con la reina Juana Cresto de Nápoles, porque se decía que ella había tenido algo que ver con el asesinato del hermano de Luis. La campaña militar fue un desastre total, pero lo peor no fue la derrota en sí, sino que las tropas húngaras se volvieron a su tierra contagiadas hasta las cejas, llevando el bicho al este de Europa. Es increíble cómo las ambiciones de los reyes ayudaron a que una bacteria se moviera más rápido que cualquier otra cosa en ese siglo. Para cuando llegó 1348, aquello era un incendio forestal que nadie podía apagar. Italia estaba en llamas, gran parte de Francia también, la corona de Aragón y los Balcanes, incluyendo Grecia, ya estaban sufriendo lo indecible. Al año siguiente, el bicho cruzó a Castilla, subió al norte de Francia, se metió en Alemania e incluso saltó a Inglaterra. Fue una expansión que hoy nos parecería rápida, pero para la época fue un rayo. Lo curioso es que hubo sitios que se salvaron un poco de la quema, como Bohemia, gran parte de Polonia o zonas del este de Alemania, que apenas tuvieron focos. En Escandinavia parece que el frío no les sentó bien a las pulgas y no tuvieron tantas ganas de andar contagiando a la gente, o al menos no con la misma saña que en el Mediterráneo. Ver cómo el mapa se iba tiñendo de negro mientras la gente no tenía ni idea de qué estaba pasando realmente me hace pensar en lo frágiles que somos. No había microscopios, no había ciencia tal como la entendemos. Solo había miedo y unos síntomas que daban ganas de no haber nacido si te tocaba sufrirlos. Hablar de los síntomas es meterse en un terreno bastante escabroso, la verdad. No era una gripe fuerte, era algo devastador. La gente empezaba con una fiebre que te achicharraba, escalofríos que te hacían castañar los dientes, náuseas y esa tos con sangre que ya te indicaba que la cosa iba muy mal. Lo más visual y aterrador eran los bubones, que no eran más que ganglios linfáticos inflamados hasta el tamaño de una naranja, que se ponían negros y cuando reventaban soltaban un líquido con un olor que, según cuentan los cronistas, era lo más asqueroso que un ser humano podía oler. De ahí viene precisamente lo de peste negra. La gente solía palmar en unos 5 días después de que salieran las primeras señales. ¡Pum! A cascarla. Y lo peor de todo es que el periodo de incubación era de unos 12 días, lo que significa que podías estar 2 semanas paseándote por el mercado, abrazando a tu familia o viajando a la ciudad de al lado sin saber que eras una bomba de relojería biológica. Sin tests ni nada por el estilo, el contagio era imparable porque para cuando te dabas cuenta de que alguien estaba enfermo, ya había infectado a medio barrio. El contexto en el que cayó este golpe no ayudaba nada de nada. Europa estaba empezando la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, un conflicto que ya de por sí tenía a la gente bastante agotada. En Oriente Medio, la cosa estaba igual de mal, porque los mongoles habían pasado como una apisonadora por Bagdad, destruyendo la ciudad más moderna del momento. Todo estaba fragmentado, con estados pequeños peleándose por migajas mientras la gran parca se afilaba la guadaña. Y como si no fuera suficiente, la pequeña edad de hielo que mencioné antes provocó que las cosechas fueran de risa. Hambruna generalizada, malnutrición, y ya sabes qué pasa cuando no comes bien. Tu sistema inmunitario se queda tiritando. Si la peste hubiera llegado en un momento de vacas gordas, habría sido mala, pero con la gente ya debilitada por el hambre, fue la tormenta perfecta. Europa llevaba unos 600 años sin una peste gorda.
desde la de Justiniano allá por el 542, así que la memoria colectiva sobre cómo manejar esto se había borrado por completo. Un tema que siempre sale a la luz es el de las ciudades y la higiene. Está claro que donde hay mucha gente apretujada, el virus o la bacteria corre que vuela. Pero quiero romper una lanza a favor de la gente de la Edad Media, porque hay un mito muy extendido de que eran unos guarros que no se bañaban nunca, y que la Iglesia decía que lavarse era pecado. Eso es mentira, directamente. Se lavaban, usaban jabón, tenían baños públicos y les gustaban los perfumes. Lo que pasa es que, claro, si comparas su higiene con la nuestra, pues obviamente saldrían perdiendo. Pero no eran los trogloditas mugrientos que a veces nos pinta el cine. Es cierto que algunos barrios pobres eran un nido de suciedad, pero eso pasa hoy también en muchos sitios. El problema no era que no se lavaran, el problema es que no sabían contra qué luchaban. De hecho, en el siglo XV sí que se empezaron a cerrar baños públicos en Francia, pero fue por un tema de moralidad y prostitución, no porque pensaran que el agua fuera mala de por sí. Aun con nuestras comodidades modernas, mira cómo se expandió el coronavirus. Imagínate entonces con calles de tierra y sin alcantarillado moderno. La medicina de aquel entonces hacía lo que podía, que no era mucho, pero no por falta de ganas. Había universidades prestigiosas como la de Bolonia o Salerno y médicos que intentaban buscarle una lógica a la tragedia. Pero claro, cuando la ciencia no llega, entra la superstición o las teorías más locas. En la Sorbona de París dijeron que era cosa de una alineación planetaria rara. Y un médico de aquí, Alfonso de Córdoba, soltó que igual era por un terremoto en Italia que había abierto una grieta y soltado gases venenosos. En el mundo musulmán, que antes había sido la vanguardia de la ciencia, también hubo médicos que tiraron la toalla diciendo que era la voluntad de Alá para castigar a los infieles. Se nota que su época dorada científica ya estaba de capa caída. Era una época terrible para caer enfermo, porque básicamente el mejor remedio que tenían era rezar y esperar que tu cuerpo fuera más fuerte que la bacteria, algo que solo pasaba en el 20% de los casos. Y hablando de mitos, hay uno que me hace mucha gracia, aunque es bastante triste si lo piensas. Seguro que has oído eso de que la Iglesia mandó quemar a todos los gatos porque decían que eran bichos de brujería y que por eso las ratas se multiplicaron y nos comió la peste. Pues resulta que eso es un bulo de un libro de 1999. El autor se inventó que el Papa Gregorio X ordenó la matanza, pero la realidad es que la bula papal de la que habla solo mencionaba a una secta rara en Alemania que besaba sapos y estatuas de gatos en el trasero. Nada de quemar gatos de forma generalizada. De hecho, hubo ciudades que mucho después sacrificaron perros y gatos callejeros para intentar frenar contagios. Pero fue una medida sanitaria desesperada y bastante posterior. Las ratas no necesitaban que mataran gatos para prosperar en la Edad Media. Ya se apañaban ellas solas bastante bien entre los graneros y los barcos mercantes. Al final, cuando ves que nada funciona, la desesperación te lleva a tomar medidas que hoy nos parecen básicas, pero que en su momento fueron revolucionarias. Los médicos se dieron cuenta de que una persona podía tardar hasta 39 días en mostrar síntomas. Así que decidieron que si venías en barco de un sitio sospechoso, te quedabas esperando 40 días antes de bajar. De ahí viene la palabra cuarentena. Venecia fue pionera en esto. Fue un avance brutal entender que el aislamiento era la única carta que tenían para jugar contra un enemigo invisible. Aunque no sabían lo que era un bicho microscópico, algunos médicos andalusíes como Ibn al-Chatib ya sospechaban que había algo que se pasaba de unos a otros y recomendaban quemar la ropa de los enfermos. Eran chispazos de genialidad en medio de una oscuridad absoluta, donde la gente pensaba que el aire estaba podrido y que comer flores o llevar perfumes fuertes podía salvarles la vida. Lo de las máscaras de pico de pájaro es otro de esos errores visuales que cometemos siempre. Son icónicas, dan mucho miedo y quedan genial en las ilustraciones, pero no pertenecen a esta época de la peste negra del 1300. Se inventaron mucho después, allá por 1600, por un médico francés llamado Charles Delorme. Si ves una peli de la Edad Media y sale un tío con el pico ese, ya sabes que el director no ha abierto un libro de historia en su vida.
En la época de la que hablamos, los doctores de la peste eran más bien funcionarios que hacían lo que podían, incluso autopsias, que tampoco era pecado abrirlos, otro mito más, intentando entender por qué la gente se moría tan rápido. Construyeron alcantarillas, movieron los oficios que olían mal a las afueras y crearon los lazaretos, que eran hospitales de aislamiento. El primero de estos se montó en una isla cerca de Venecia en 1403. Era un sitio de cuarentena total, con sus almacenes y hasta locutorios para visitas con distancia de seguridad. Ya ves que lo de la distancia social no lo inventamos nosotros hace 4 días. Es curioso cómo nos imaginamos el pasado como algo estático, pero si te pones en los zapatos de un veneciano de aquel entonces, la vida era un estrés constante por ver quién llegaba en el próximo barco. Te mencionaba antes lo de las islas que usaban como hospitales, y hay una en concreto que me pone los pelos de punta, la isla de Poveglia. Hoy en día es un sitio abandonado y tenebroso que atrae a buscadores de fantasmas, pero en su momento fue el último destino para miles de personas. Cuando la peste apretaba, no había sitio para tanto muerto, y empezaron a amontonar cadáveres allí para incinerarlos. Dicen las malas lenguas, o quizás las leyendas urbanas de la época, que el suelo de esa isla es en un 50% ceniza humana. En el siglo XX intentaron montar un hospital psiquiátrico allí, y por lo visto, los pacientes no paraban de decir que escuchaban los gritos de los que murieron por la peste siglos atrás. No sé cuánto habrá de verdad en lo de los fantasmas, pero desde luego, si un lugar tiene energía negativa, tiene que ser ese. Es que imagínate el nivel de desesperación para que ciudades enteras como Milán, que estaban bien amuralladas, decidieran cerrarse a cal y canto. Si un mercader llegaba con comida, tenía que dejar los sacos en la puerta y largarse. Nada de contacto. Y lo más fuerte, si en una casa entraba la enfermedad, a veces las autoridades tapiaban las puertas y ventanas con la familia dentro. Era una sentencia de muerte colectiva, pero en su lógica retorcida, era la única forma de que el resto del barrio sobreviviera. Una brutalidad, lo mires por donde lo mires, que nos hace ver que nuestra cuarentena moderna, con Netflix y videollamadas, fue básicamente un retiro espiritual en comparación. Hablando de gente que estuvo en primera línea, hay un nombre que siempre sale y es el de Guy de Chauliac. Este tío era el médico personal del Papa Clemente VI en Aviñón y, sinceramente, le debemos mucho por lo que escribió. El tipo no solo sobrevivió a la peste después de contagiarse, sino que se dedicó a documentar todo lo que veía. En su tratado de cirugía hablaba de cosas que suenan supermodernas, como hacer traqueotomías o suturas, aunque en ese momento lo de operar a alguien por la peste era más un acto de fe que otra cosa. Lo que sí está claro es que la enfermedad no perdonaba a nadie por mucho que rezaras o por muy cerca que estuvieras de Dios. Al final, los que sobrevivían solían ser los más fuertes o los que tenían esa inmunidad natural que luego pasaban a sus hijos. Es la selección natural en su estado más puro y cruel. La cifra de muertos es algo que marea. No había censos como los de ahora, pero se calcula que 1/3 de Europa se fue al otro barrio. Esos son unos 30 millones de personas solo en el continente europeo, pero si sumas lo que pasó en Asia y África, la cifra sube a unos 60 millones. Una salvajada que dejó pueblos enteros vacíos, donde solo se escuchaba el viento y el zumbido de las moscas. Por cierto, si te está flipando esta parte de la historia tan cruda, dale un like al video y comenta la frase "el refugio de Poveglia" para saber que me sigues el ritmo, que esto se va a poner todavía más intenso. El pico de toda esta locura fue entre 1347 y 1353, pero no pienses que luego desapareció por arte de magia y todos volvieron a ser felices. ¿Qué va? El bicho se quedó dando vueltas y cada cierto tiempo volvía a golpear. En 1360 hubo un brote que se cebó especialmente con los niños, lo cual debió ser un golpe emocional devastador para una sociedad que ya estaba herida de muerte. Luego, en 1371, volvió a por los adultos. La peste se convirtió en una especie de sombra periódica que no terminó de irse del todo hasta el siglo XIX. Hubo incluso personajes famosos que lucharon contra ella mucho después, como el mismísimo Nostradamus. Pero lo que realmente cambió el mundo no fue solo la muerte en sí, sino lo que vino después. Tantos millones de muertos pasan una factura económica y social que te cambia el tablero de juego por completo.
Muchos campesinos murieron, y los que quedaron se dieron cuenta de que su trabajo ahora valía oro, porque no había nadie más para labrar la tierra. Eso empezó a agrietar el sistema feudal. Los señores feudales, que antes eran los amos y señores, se encontraron con que no podían cobrar rentas y que sus tierras no valían nada sin brazos que las trabajaran. La reacción de la gente fue de lo más variopinta, porque cuando crees que el mundo se acaba, sacas lo mejor y lo peor de ti. Hubo quienes decidieron que, ya que iban a morir, mejor hacerlo con una copa de vino en la mano y se dedicaron a los placeres más salvajes. Carpe diem llevado al extremo más loco. Otros, en cambio, se hundieron en la culpa y pensaron que aquello era un castigo divino. Así surgieron los flagelantes, grupos de personas que iban de ciudad en ciudad dándose latigazos en la espalda hasta sangrar, pidiendo perdón a Dios por los pecados de la humanidad. Imagínate la escena. Llegas a un pueblo y te encuentras a cientos de personas medio desnudas azotándose mientras cantan himnos religiosos. Lo más irónico es que esos grupos, al moverse tanto, lo único que hacían era ayudar a que la bacteria viajara más rápido de un sitio a otro. El fanatismo nunca ha sido muy buen aliado de la salud pública, la verdad. También nació el culto a San Roque, un tipo que se dedicó a cuidar enfermos y que se convirtió en el protector oficial contra la peste. Pero como siempre pasa en la historia, cuando hay una tragedia, la gente busca a quién echarle la culpa. Y en este caso, los platos rotos los pagaron los de siempre, los judíos. Empezó a correr el rumor de que estaban envenenando los pozos de agua o que estaban corrompiendo el aire con rituales oscuros. Esto desencadenó los pogromos, que eran básicamente linchamientos masivos, robos de sus bienes y expulsiones de las ciudades. Lo más triste es que fue una locura colectiva que ni el Papa pudo frenar. El Papa Clemente VI sacó un par de bulas diciendo que echarle la culpa a los judíos era cosa del diablo, pero la gente ya estaba fuera de control. El emperador Carlos IV incluso hizo la vista gorda, porque le venía genial repartir las propiedades de los judíos entre sus nobles para tenerlos contentos. Al final, muchos judíos alemanes tuvieron que huir hacia Polonia, donde el rey Casimiro III fue un poco más sensato y les dejó asentarse en Cracovia. Polonia, curiosamente, fue de los sitios menos afectados, quizás por el frío o porque tenían una higiene algo mejor, o simplemente porque el bicho decidió pasar de largo por allí. La erosión del sistema feudal fue quizás el cambio más profundo a largo plazo. Al haber tan poca mano de obra, los precios subieron como la espuma y hubo un montón de revueltas sociales. Los monarcas tuvieron que intervenir para intentar que la inflación no se cargara el reino. Los señores feudales perdieron poder y los reyes empezaron a centralizarlo todo de nuevo, sentando las bases de lo que serían los estados modernos. Es fascinante pensar que una bacteria fue la que, en cierto modo, empujó a Europa a salir de la Edad Media. Con el tiempo, esa angustia existencial de vivir rodeados de muerte hizo que la gente empezara a valorar más la vida humana, lo que desembocaría siglos después en el Renacimiento. Se pasó de un mundo donde Dios era el centro de todo a uno donde el hombre empezaba a ser el protagonista. Querían evitar a toda costa que una tragedia así volviera a ocurrir, y aunque la ciencia tardó en llegar, la mentalidad ya había cambiado para siempre. A veces me pongo a pensar en la cantidad de conocimientos que se perdieron en esos años. Bibliotecas enteras que nadie cuidaba, maestros que morían sin dejar alumnos. Fue un reset cultural en toda regla, pero a la vez fue un motor de innovación. Como no había gente para trabajar, tuvieron que empezar a inventar máquinas y herramientas que hicieran el trabajo más fácil. La necesidad agudiza el ingenio, y en este caso fue una necesidad de pura supervivencia. En Castilla, por ejemplo, el rey Alfonso XI murió durante el cerco a Gibraltar en 1350 por culpa de la peste. Imagínate lo que supone que un rey muera en medio de una campaña militar. El caos sucesorio y político fue tremendo. No importaba si tenías una corona o si eras un mendigo, la Yersinia Pestis no sabía de clases sociales. Era la gran igualadora, y eso asustaba a los poderosos más que cualquier ejército enemigo. Lo de la higiene que te comentaba antes sigue dándome vueltas en la cabeza porque siempre nos han vendido la moto de que eran unos guarros. En realidad, tenían recetarios para cuidar la piel y usaban perfumes no solo por oler bien, sino porque pensaban que los malos aires transmitían la enfermedad.
Si olías a rosas o a vinagre, creías que estabas protegido. Los médicos andalusíes como Ibn Jatima recomendaban cosas como rociar el cuerpo con agua de rosas y limón. No servía para matar a la bacteria, pero oye, al menos olías mejor que el vecino. Esas medidas de profilaxis, aunque rudimentarias, demuestran que no eran pasivos, que intentaban luchar con lo que tenían a mano. Lo de quemar la ropa de los fallecidos sí que fue una idea brillante, porque ahí sí que mataban a las pulgas que quedaban en las telas. Sin saberlo, estaban haciendo ciencia preventiva. Es increíble cómo el arte también cambió. Si te fijas en las pinturas de después de la peste, todo se vuelve mucho más macabro. Aparece el tema de la danza de la muerte, donde esqueletos bailan con papas, reyes y campesinos. Era una forma de procesar el trauma, de decir, mira, da igual quién seas, al final todos vamos a bailar con la flaca. Esa obsesión con la mortalidad impregnó todo el arte europeo durante décadas. Ya no se pintaban tantas escenas celestiales y luminosas, sino que el realismo de la carne podrida y el sufrimiento se hizo un hueco en las catedrales y en los libros. Fue una terapia de choque visual para una población que había visto a sus familias desaparecer en cuestión de días. Mirando hacia atrás, es casi un milagro que la civilización europea no se colapsara del todo. Hubo momentos en que parecía que sí, que todo se iba al garete. Pero el ser humano tiene una capacidad de recuperación que asusta. En apenas 100 años, las ciudades volvieron a estar llenas, aunque con una estructura social distinta. La clase media artesana empezó a ganar peso en las ciudades, y el comercio, a pesar de los riesgos, volvió a florecer. La peste negra fue el examen final de la Edad Media, y aunque el suspenso fue masivo en términos de vidas humanas, la sociedad que emergió de ahí era mucho más resiliente y estaba más preparada para los desafíos que vendrían después. Incluso en la medicina musulmana, que como te dije estaba un poco estancada, hubo voces que intentaron romper con el fatalismo. Aunque algunos decían que era la voluntad de Alá, otros médicos en Granada o Córdoba seguían recetando aislamientos y limpiezas profundas. Es ese conflicto eterno entre la fe y la razón que siempre aparece en los momentos de crisis. Lo que está claro es que la peste no entendía de fronteras ni de religiones. Entró en las mezquitas de Bagdad con la misma facilidad que en las catedrales de Francia. Al final, todos somos biología, y eso es algo que la peste negra nos recordó de la forma más dolorosa posible. Para cerrar este bloque, piensa en lo que significó para la psicología de un niño de esa época crecer viendo carretas llenas de cuerpos pasando por su puerta cada mañana. Ese trauma colectivo se arrastró durante generaciones. No es de extrañar que cuando por fin las cosas empezaron a mejorar, el estallido de creatividad y ganas de vivir fuera tan bestia. El Renacimiento no fue solo un cambio de estilo artístico, fue un suspiro de alivio colectivo que duró siglos. La humanidad decidió que, si la muerte podía ser tan caprichosa, la vida tenía que ser celebrada con toda la belleza posible. Es que te pones a pensarlo y te das cuenta de que la historia es mucho más irónica de lo que nos cuentan en los libros de texto. Por ejemplo, fíjate en cómo reaccionaron las altas esferas. Mientras el pueblo llano se moría en las calles, en los palacios la cosa no era mucho más bonita, pero el enfoque era distinto. Te contaba antes lo de los médicos y sus teorías, pero es que lo de la Universidad de París es para enmarcarlo. Los tíos más brillantes de la época se reunieron y, después de mucho debatir, concluyeron que el problema era que 3 planetas se habían alineado de forma desfavorable en el signo de Acuario. ¡Planetas! Me imagino a un pobre campesino con un bubón del tamaño de un pomelo escuchando que la culpa es de Saturno y Marte. Es esa desconexión total que a veces tiene la élite con la realidad. Y no solo en Francia, en el mundo musulmán, que como te decía antes ya no estaba en su mejor momento científico. Algunos médicos decían que tratar de curarse era casi como ir en contra de lo que Allah había decidido. Es esa resignación que te deja frío. Pero bueno, no todo era pasividad. Hubo gente que realmente intentó entender el contagio, aunque fuera a tientas. Por cierto, si te está gustando este análisis de cómo la humanidad se vuelve loca en las crisis, no te olvides de darle un buen like y comenta abajo la frase «El juicio de la Sorbona» para saber que valoras estos detalles históricos que no te cuentan en clase.
Lo de las medidas de higiene que se empezaron a implementar me parece fascinante porque, sin saber nada de bacterias, le dieron en el clavo a varias cosas. En algunas ciudades italianas, que siempre han sido muy de organizarse a su manera, empezaron a darse cuenta de que el agua estancada y los residuos que se tiraban alegremente a los ríos tenían algo que ver con que la gente cayera enferma. Así que empezaron a construir sistemas de alcantarillado un poco más decentes y a mover los oficios que generaban mucha mugre, como los curtidores de pieles o los carniceros, a las afueras de las murallas. Fue un cambio de urbanismo radical forzado por la muerte. Y luego está el tema de los lazaretos. El nombre viene por la Orden de San Lázaro, que ya tenían experiencia con los leprosos desde las cruzadas. Lo que hicieron en Venecia en 1403 fue básicamente crear el primer centro de internamiento sanitario moderno. No era solo un sitio para ir a morir, era un lugar con sus propios alojamientos y almacenes donde intentaban que la carga viral, aunque ellos no usaran esa palabra, no llegara al corazón de la ciudad. Lo que más me vuela la cabeza es que tenían locutorios. Sí, como en las cárceles de ahora, para que pudieras ver a tu familia a una distancia prudencial. Sabían perfectamente que el aliento o el contacto físico eran el puente de la enfermedad. Hay un punto sobre los entierros que mucha gente no conoce y que rompe el mito de que en la Edad Media eran súper descuidados con los cuerpos. Vale, cuando la peste estaba en su pico más alto y morían miles al día, pues sí, hacían fosas comunes porque no daban abasto. Pero en cuanto la cosa se calmaba un poco, volvían a sus rituales. Lo de las quemas de cadáveres también se hacía, aunque a la Iglesia no le hacía mucha gracia por aquello de la resurrección de la carne, pero la necesidad obligaba. Y sobre el mito de que era pecado abrir cadáveres, mira, eso es otra de esas mentiras que se han repetido 1000 veces. Los médicos de la peste, esos que eran funcionarios pagados por la ciudad, tenían permiso explícito para hacer autopsias. Querían ver qué demonios pasaba dentro de esos cuerpos. Guy de Chauliac lo hacía, y muchos otros también. Lo que pasa es que, por mucho que abrieran y miraran, sin un microscopio solo veían órganos deshechos y sangre negra. Era como intentar arreglar un motor moderno con herramientas de piedra. La intención estaba ahí, pero la tecnología no les acompañaba. Me gustaría detenerme un momento en la figura de los flagelantes, porque es el ejemplo perfecto de cómo el trauma puede derivar en comportamientos sectarios. Imagínate estar en tu casa, muerto de miedo, y de repente escuchar cánticos y el sonido de látigos. Salías a la calle y veías a una procesión de tipos dándose zurriagazos hasta que la espalda era una masa de carne viva. Ellos creían que si sufrían lo suficiente, Dios tendría piedad. Pero claro, estos grupos iban de pueblo en pueblo, y lo que no sabían es que entre sus ropas y en sus heridas abiertas viajaban las pulgas y la bacteria. Eran literalmente vectores de contagio ambulantes. Lo peor es que su fanatismo les llevaba a atacar a cualquiera que consideraran impuro o culpable, y de ahí surgieron muchos de los ataques a las comunidades judías. Fue una época de una oscuridad mental tremenda, donde la lógica se perdió entre el dolor y la superstición. Es un recordatorio de que, en momentos de pánico, el sentido común es lo primero que sale volando por la ventana. Y hablando de injusticias, lo que pasó con los judíos es de lo más negro de esta historia. En Castilla, por suerte, se les respetó un poco más durante ese tiempo, pero en el resto de Europa fue una carnicería innecesaria. Les acusaban de envenenar los pozos, cuando ellos mismos estaban muriendo por beber de esa misma agua. Era una excusa perfecta para quitarse de encima las deudas que muchos nobles tenían con los prestamistas judíos. Si matas al que le debes dinero, pues deuda cancelada. El Papa Clemente VI, que en esto se portó bastante bien, intentó pararlo con las bulas que te comentaba, diciendo que era una estupidez culparles. Pero cuando el hambre y la muerte aprietan, la gente prefiere buscar un chivo expiatorio que aceptar que la naturaleza les está dando una paliza. Al final, esa migración masiva hacia Polonia cambió la demografía de Europa del Este para siempre. Es curioso cómo un evento biológico acaba redibujando el mapa de las religiones y las culturas. El impacto en el campo fue otra historia aparte. Muchos señores feudales se quedaron solos en sus castillos porque sus vasallos habían muerto o habían huido. Al no haber nadie para segar el trigo o cuidar las ovejas, los precios de la comida se dispararon.
Esto provocó revueltas que fueron auténticas guerras civiles en miniatura. Los campesinos que sobrevivieron empezaron a exigir salarios, algo que antes era impensable, porque estaban atados a la tierra como si fueran muebles. Esa es la chispa que empezó a quemar el sistema feudal. Los reyes, viendo que los nobles perdían poder, aprovecharon para meter la cuchara y volver a tomar el control absoluto. Fue un cambio de estructura social que tardaría años en asentarse, pero el golpe ya estaba dado. La peste negra fue, sin quererlo, la madre de la libertad de muchos trabajadores que por primera vez pudieron negociar sus condiciones. No puedo dejar de mencionar lo de las islas de Venecia, porque es que la historia tiene una atmósfera de película gótica. Poveglia y el Lazaretto Vecchio no eran solo sitios de cuarentena, se convirtieron en el símbolo del miedo. Dicen que el humo de las hogueras donde quemaban a los muertos se veía desde la ciudad, recordándoles a todos que la muerte estaba a la vuelta de la esquina. Esa sensación de no hay escapatoria es la que creó esa angustia existencial que te comentaba. La gente empezó a vivir el presente de una forma mucho más intensa. Algunos se volvieron locos de fiesta y otros se encerraron a rezar, pero nadie volvió a ser el mismo. Fue un trauma generacional que duró décadas. Incluso cuando el brote principal pasó en 1353, la gente seguía mirando de reojo a cualquiera que estornudara. Era un estado de paranoia constante que nos resulta extrañamente familiar hoy en día. Incluso en el arte, la cosa se puso muy cruda. Antes de la peste, las representaciones de la muerte eran más simbólicas, pero después, ¡buf! Empezaron a pintar cadáveres en descomposición con un detalle que daba asco. Querían que vieras los gusanos, que vieras la piel volviéndose negra. Era una forma de decir que la belleza es efímera y que todos vamos al mismo agujero. La danza macabra se convirtió en el tema estrella. Ver a un esqueleto llevándose de la mano a un niño, a un rey y a un obispo era el recordatorio definitivo de que la jerarquía social no servía para nada ante la bacteria. Esa igualdad ante la muerte fue un concepto muy potente que ayudó a que la gente empezara a cuestionar por qué unos vivían tan bien y otros tan mal. Me parece flipante cómo personajes como Alfonso XI de Castilla, que estaba en pleno cerco a Gibraltar, pensaron que la guerra era más importante que protegerse. El tío se quedó allí y, claro, la peste no distingue entre caballeros y peones. Murió en 1350 y dejó a su reino en una situación muy complicada. Esos vacíos de poder fueron los que permitieron que Europa se reorganizara. Si los reyes no hubieran muerto, quizás el feudalismo habría durado un par de siglos más. Es como si la naturaleza hubiera decidido hacer una limpieza general para dejar espacio a algo nuevo. Un poco bruto, sí, pero así es como funciona la historia a veces, a base de golpes que nadie venir. Polonia sigue siendo ese gran misterio de la peste. Algunos dicen que Casimiro XIII fue un genio de la gestión y que cerró las fronteras a tiempo, otros que simplemente tuvieron suerte con el clima. Pero lo cierto es que mientras el resto de Europa se desmoronaba, ellos prosperaban. Recibieron a los judíos perseguidos, sus ciudades crecieron y se convirtieron en una potencia en la zona. A veces, ser el que se libra de una tragedia te da una ventaja competitiva brutal para los siglos siguientes. Es una lección de que la resiliencia y la suerte van de la mano en los momentos más oscuros de la humanidad. Y sobre lo que hablábamos de los médicos y sus máscaras, me hace gracia pensar en cómo se ha distorsionado la imagen del doctor de la peste. Esos trajes que vemos ahora en los carnavales de Venecia o en las pelis de terror son puro marketing del siglo XVII. En el 1300, los médicos iban vestidos de forma normal, quizás con algunas túnicas más largas y cubriéndose la cara con telas, pero nada de esos picos de pájaro tan siniestros. Lo que sí llevaban eran varas largas para tocar a los enfermos sin acercarse demasiado. Era la distancia de seguridad de la época. Intentaban abrir los bubones para que drenaran, lo cual a veces ayudaba un poco, pero la mayoría de las veces solo aceleraba el final. Era una medicina heroica, en el sentido de que sabían que tenían todas las de perder, pero seguían ahí. Para terminar esta parte, piensan en el silencio que debió quedar en Europa. Millones de voces apagadas. Pero en ese silencio empezó a gestarse el pensamiento humanista. Si Dios permitía esto, quizás el hombre tenía que empezar a buscar sus propias respuestas. El camino hacia el Renacimiento estaba empedrado de huesos de víctimas de la peste.
fue un precio altísimo. Pero de esas cenizas surgió una visión del mundo mucho más centrada en la capacidad humana de razonar y descubrir. La Edad Media no terminó con una fecha concreta. Terminó cuando la peste negra rompió el alma de ese sistema antiguo. Es que te pones a pensar en la escala de lo que ocurrió y te das cuenta de que lo que vino después de 1353 no fue una vuelta a la normalidad, sino el nacimiento de un mundo que no se parecía en nada al anterior. Me resulta increíble cómo la Yersinia pestis, sin saberlo, se convirtió en la arquitecta de la Europa moderna. Tras el pico de mortandad, el continente era un cementerio gigante, sí, pero los que quedaron vivos se encontraron con un panorama que, aunque suene cínico, les daba oportunidades que sus abuelos ni soñaron. Al haber tan poca gente, el valor del trabajo humano subió por las nubes. Imagínate a un campesino que antes apenas tenía para comer y que ahora podía decirle a su señor feudal: o me pagas más o me voy a la tierra del vecino, que también necesita brazos. Eso fue el principio del fin de la servidumbre. Los nobles intentaron poner leyes para congelar los salarios, pero el mercado es testarudo y la realidad de que no había manos para labrar terminó ganando la partida. Es una lección histórica de cómo la escasez cambia el poder de manos. Por cierto, si te está flipando este cierre épico, no olvides darle un buen like y suscribirte para que sigamos explorando los rincones más oscuros de la historia. De verdad que ayuda un montón a que estos videos no se pierdan en el olvido de los algoritmos. La transición hacia lo que llamamos el mundo moderno no fue un camino de rosas, claro. Hubo una especie de depresión colectiva que duró décadas. No es solo que muriera gente, es que se rompió la confianza en las instituciones. La Iglesia, que era el pilar de todo, no pudo hacer nada contra la peste. Los reyes, que se suponían protegidos por Dios, morían igual que los mendigos. Alfonso Vitro de Castilla es el ejemplo perfecto de esto, palmando en pleno asedio a Gibraltar en 1350. Ese vacío de autoridad hizo que la gente empezara a mirar más hacia adentro, hacia la razón y la experiencia personal. El humanismo no nació en un despacho de filósofos, nació en las calles vacías de Florencia y de París, donde los supervivientes decidieron que si la vida era tan frágil, el ser humano debía ser el centro de sus propias preocupaciones. Fue un giro de 180 grados que nos llevaría directos al Renacimiento. Aquella angustia por la muerte se transformó con el tiempo en una sed insaciable de conocimiento y exploración. Querían entender el mundo para que algo así no los pillara desprevenidos otra vez, aunque la ciencia todavía tardaría siglos en darles las respuestas que buscaban. Me detengo mucho en el tema de las ciudades porque ahí es donde se vio el cambio más brutal. Antes de la peste, las urbes eran nidos de hacinamiento sin ningún control. Después, los gobernantes empezaron a obsesionarse con la salud pública. No es que se volvieran higienistas de la noche a la mañana, pero entendieron que la suciedad atraía a la muerte. Se empezaron a diseñar calles más anchas, se mejoraron los drenajes y, sobre todo, se institucionalizó la cuarentena. Venecia siguió liderando esto con sus lazaretos en islas apartadas, creando una burocracia de la salud que antes no existía. Es fascinante ver cómo una tragedia de este calibre obligó a la humanidad a organizarse de forma más inteligente. Si hoy tenemos sistemas de salud, aunque sean imperfectos, es porque hace 700 años aprendimos a palos que no podíamos dejar que las epidemias camparan a sus anchas por las ciudades. Aquel trauma nos hizo más precavidos, más analíticos y, en última instancia, más modernos. Y no podemos olvidar el papel de personajes como Nostradamus o los médicos que siguieron luchando en los brotes posteriores. Aunque el gran pico terminó en el 1353, la peste volvió en oleadas periódicas. En 1360 se cebó con los niños, lo cual es de una crueldad que me cuesta procesar. Imagina reconstruir una sociedad donde una generación entera ha sido diezmada. Eso creó una cultura de la resiliencia, pero también una obsesión con lo macabro que vemos en el arte de la época. Las pinturas de esqueletos bailando con vivos, las famosas danzas de la muerte, eran el pan de cada día. Era la forma que tenía la gente de decir: la muerte está aquí, aceptémoslo. Esa honestidad brutal frente a la mortalidad es algo que nuestra sociedad actual, que tiende a esconder la muerte bajo la alfombra, quizás debería reflexionar. Ellos la tenían delante cada mañana en la carreta de los difuntos y aprendieron a vivir con esa sombra pegada a los talones.
La economía también dio un vuelco total. Al morir tantos terratenientes y nobles, la riqueza se redistribuyó un poco, aunque fuera por pura carambola sucesoria. Hubo gente de clase baja que de repente heredó propiedades o negocios porque no quedaba nadie más en la línea de sangre. Esto creó una movilidad social que en la Edad Media era impensable. El dinero empezó a moverse más allá de las tierras. El comercio internacional, a pesar de los riesgos, se reactivó con una fuerza nueva. Los supervivientes tenían ganas de consumir, de vivir bien mientras pudieran. Ese espíritu consumista primitivo fue el combustible para las grandes expediciones geográficas que vendrían después. Si tienes dinero y sabes que la vida es corta, quieres seda de China y especias de la India. La peste, indirectamente, empujó a Europa a mirar hacia el horizonte y a cruzar los océanos. Incluso la tecnología se vio impulsada. Al haber menos trabajadores, hubo que inventar formas de hacer las cosas con menos esfuerzo. Se mejoraron los molinos, las herramientas agrícolas y se empezó a investigar en la automatización de ciertos procesos. Es la eterna ley de la necesidad. La falta de escribanos, muchos de los cuales murieron en los monasterios, también pudo ser uno de los factores que años más tarde hiciera que la imprenta fuera tan bien recibida. Necesitábamos formas de difundir el conocimiento que no dependieran de una persona pasando horas con una pluma. Todo está conectado. La peste negra fue como un incendio forestal, destructivo, aterrador, pero que dejó el suelo fértil para que crecieran especies nuevas y más fuertes. Sobre el mito de los gatos y la iglesia que te mencionaba al principio, es increíble cómo un bulo moderno puede calar tanto. La realidad de que no hubo una matanza masiva de gatos nos dice que el problema no era la falta de depredadores, sino la inmensa cantidad de comida y basura que había en las ciudades para las ratas. No era culpa de un papa odiando a los felinos, era culpa de una sociedad que todavía no entendía cómo gestionar sus residuos. Cuando empezaron a limpiar las ciudades y a construir graneros más seguros, la población de ratas bajó y con ella las pulgas. Fue un proceso de aprendizaje lento y doloroso. Los humanos de entonces no eran tontos, simplemente les faltaba la pieza del puzzle que solo el microscopio les daría mucho después. Me parece muy relevante cómo el mundo musulmán también tuvo que reevaluar sus dogmas. Aunque algunos médicos se rindieron al fatalismo, otros en lugares como Granada siguieron observando y anotando. Ibn al-Jatib fue un valiente al decir que el contagio era una realidad física y no solo espiritual. Esos chispazos de ciencia en medio de un mar de superstición son los que realmente me emocionan de la historia. Gente que, rodeada de cadáveres y de gente rezando, decidió usar la lógica y la observación. Esos son los verdaderos héroes de la peste negra, los que no se conformaron con explicaciones mágicas y buscaron la verdad en los hechos. A largo plazo, la peste negra también erosionó el poder del latín y de las élites intelectuales cerradas. Al morir tantos clérigos y profesores que hablaban latín, las lenguas romances, el castellano, el francés, el italiano, empezaron a ganar terreno en la literatura y en los documentos oficiales. La gente necesitaba entender qué estaba pasando y lo necesitaba en su idioma. Esto democratizó el acceso a la información y fue otro clavo en el ataúd del sistema antiguo. La cultura se volvió más local, más humana y más accesible. Otra vez, la bacteria haciendo de las suyas para modernizar el mundo sin que nadie se lo pidiera. Mirando hacia atrás, es imposible no sentir una mezcla de horror y admiración por esa generación. Sobrevivir a aquello y tener la fuerza para reconstruir Europa desde las cenizas es una hazaña que a veces no valoramos lo suficiente. Nos dejaron un mundo distinto, un mundo que empezaba a valorar la ciencia, la higiene y la libertad individual. La gran pandemia de hace 700 años nos enseñó que, incluso en el momento más oscuro, la humanidad siempre encuentra una grieta por la que salir. Aquellos 40 o 60 millones de muertos no fueron en vano, si entendemos que su sacrificio forzó un cambio de rumbo necesario para que hoy estemos donde estamos. Es curioso que incluso hoy sigamos teniendo focos de peste en algunos lugares de África o Asia, pero ahora tenemos antibióticos. Lo que antes era una sentencia de muerte segura, ahora es una infección que se cura con unas pastillas. Eso nos da una perspectiva de lo mucho que hemos avanzado, pero también de lo vulnerables que seguimos siendo si olvidamos las lecciones del pasado.
La higiene, la inversión en ciencia y la cooperación internacional no son caprichos modernos, son herramientas de supervivencia que empezamos a forjar en los lazaretos de Venecia y en las calles de la Castilla medieval. Para ir cerrando este viaje por la historia más negra de Europa, quiero que te quedes con la idea de que la peste no fue solo un evento biológico, sino un catalizador social. Rompió el feudalismo, impulsó el humanismo, cambió el arte y nos obligó a ser más limpios y organizados. Fue el examen más duro de la historia, y aunque el precio fue altísimo, la sociedad que salió de ahí era mucho más madura. No fue el fin del mundo, aunque lo pareciera. Fue el fin de un mundo viejo y el grito de nacimiento de uno nuevo que todavía hoy seguimos habitando. En resumen, la peste negra fue ese golpe de realidad que nos recordó que somos parte de la naturaleza y que nuestra arrogancia no sirve de nada ante una bacteria de micras de tamaño. Gracias a los que lucharon, a los que investigaron y a los que sobrevivieron para contarlo, hoy podemos mirar hacia atrás y aprender. Si te ha gustado este recorrido por las sombras del pasado, no olvides darle un like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te ha sorprendido más y si conocías estos mitos que hemos desmontado hoy. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo los secretos que la historia nos tiene guardados.